Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con mucha energía y con un tema que créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, ¿a quién no le gusta el drama, el chisme y las noticias sobre las parejas de la farándula turca? Y hoy, amigos, tenemos un plato fuerte con mucho sabor. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Y es que, como dice el título de este vídeo, Hande Erçel le dijo que no a una propuesta que Kerem Bürsin, por lo visto, no pudo aceptar. ¡Guau! ¿Verdad que suena interesante? ¿Verdad que ya quieren saber de qué se trata? Pues agárrense de sus asientos porque hoy vamos a desglosar todo este chisme, desde el principio hasta el final. Vamos a analizar qué fue lo que pasó, por qué Hande tomó esa decisión, y cuál fue la reacción de Kerem. Prepárense para un viaje por el mundo del espectáculo turco, lleno de rumores, especulaciones y mucha información. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, y para que no se pierdan ninguno de los chismes que les tengo preparados, les quiero pedir un favor: suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, esto se pone bueno. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son los mejores. Ahora sí, arrancamos con el chisme. La historia que les voy a contar es sobre una propuesta, un proyecto profesional, para ser más exactos, que involucraba a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aquí viene lo interesante: la propuesta llegó después de su ruptura. Sí, después de que la pareja que enamoró a todos en la serie Love is in the Air decidiera tomar caminos separados. Imaginen la situación. Hande y Kerem, después de haber sido pareja en la vida real, después de haber compartido momentos románticos en pantalla y fuera de ella, se enfrentan a la posibilidad de volver a trabajar juntos. ¿Qué tal la presión? ¿Qué tal el morbo? ¿Qué tal la expectativa del público? Uf, solo de pensarlo me da algo. Según lo que se ha rumoreado en los medios turcos, la propuesta en cuestión era para protagonizar una nueva serie de televisión. Se hablaba de un proyecto ambicioso con un buen guión, una producción de alta calidad y, por supuesto, la promesa de un gran éxito. Los productores, astutos como ellos solos, sabían que juntar a Hande y Kerem de nuevo en pantalla era una fórmula ganadora. El morbo, como les decía, era inmenso. El público los quería ver juntos de nuevo, querían ver si la chispa seguía viva, querían ver si el amor podía resurgir. Y quién sabe, quizás los mismos actores también. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Hande le dijo que no a esta propuesta? Pues bien, aquí es donde la historia se pone un poco más turbia y donde entran en juego las especulaciones. Hay diferentes versiones de los hechos y, como siempre en el mundo del espectáculo, es difícil saber cuál es la verdad absoluta. Pero vamos a analizar las diferentes teorías que han circulado. La primera, y quizás la más plausible, es que Hande simplemente no estaba interesada en volver a trabajar con Kerem. Después de una ruptura, es común que cada persona quiera tomar su propio camino, alejarse de la otra persona y enfocarse en sus proyectos personales. Quizás Hande sentía que trabajar con Kerem de nuevo, tan pronto después de su separación, no era lo más conveniente para ella. Podría haber sido incómodo, podría haber generado problemas personales, y quizás, simplemente, no quería revivir esos sentimientos. Otra teoría un poco más picante es que Hande tenía otros proyectos en mente. Se dice que estaba recibiendo propuestas interesantes de otras producciones, quizás con mejores condiciones, o con guiones que le interesaban más. O incluso rumores apuntan a que ya tenía en mente proyectos en el extranjero. Recordemos que Hande es una actriz muy solicitada y con mucho talento, por lo que no le faltaban oportunidades. Así que quizás simplemente eligió la opción que consideró mejor para su carrera. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿qué pasó con Kerem? ¿Cómo reaccionó ante la decisión de Hande? Pues bien, se dice que Kerem sí estaba interesado en el proyecto. Se dice que le gustó el guión, que le agradaba la idea de volver a trabajar con Hande y que, de hecho, esperaba que ella aceptara. Y aquí es donde el drama se intensifica. Porque, según los rumores, Kerem estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que el proyecto se concretara. Incluso se rumorea que intentó convencer a Hande, que habló con ella, que le propuso ciertas condiciones para que reconsiderara su decisión. Imaginen la tensión.
Kerem, intentando convencer a su exnovia para que volvieran a ser pareja, en la pantalla. Pero lamentablemente la decisión de Hande ya estaba tomada. No hubo marcha atrás. Y esto, amigos, nos lleva a la conclusión: Kerem Bürsin no logró aceptar la negativa de Hande Erçel. ¡Auch! ¿Qué significó esto para el proyecto? Pues, obviamente, que el proyecto tuvo que ser cancelado o reformulado. Los productores, al no tener a Hande y Kerem, se vieron obligados a buscar otras opciones. Quizás contrataron a otros actores, quizás modificaron el guión, quizás el proyecto fue archivado indefinidamente. Lo cierto es que al final, la serie nunca se materializó con Hande y Kerem como protagonistas. Pero la historia no termina ahí. Este episodio generó un gran revuelo en los medios turcos y en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se dividieron. Algunos apoyaban la decisión de Hande argumentando que era lo mejor para ella. Otros criticaban a Hande diciendo que estaba perdiendo una gran oportunidad. Y otros simplemente lamentaban que la pareja no volviera a reunirse en pantalla. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los motivos detrás de la decisión de Hande. Como les decía, la razón más probable es que simplemente no quería volver a trabajar con Kerem. La ruptura pudo haber sido dolorosa, y quizás, Hande necesitaba tiempo y distancia para superarla. Trabajar juntos en una serie implicaría pasar mucho tiempo juntos, compartir escenas románticas, revivir momentos del pasado, y todo esto podría haber sido demasiado difícil para ella. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. La presión mediática, por ejemplo. El solo hecho de que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos generaría un gran revuelo en los medios. Cada paso que dieran, cada mirada, cada gesto sería analizado y comentado. La prensa estaría al acecho buscando cualquier indicio de reconciliación o de conflicto. Para Hande esto podría haber sido muy agobiante. Quizás prefería evitar ese nivel de exposición. Otro factor a considerar es la imagen pública de Hande. Ella es una actriz muy cuidadosa con su imagen, y siempre busca proyectos que la hagan lucir bien, que la hagan crecer profesionalmente. Quizás el guión de la serie no le convenció del todo, o quizás, sentía que trabajar con Kerem podría afectar negativamente su imagen. Y no podemos olvidar el factor amor. Aunque hayan terminado su relación, siempre existe la posibilidad de que todavía queden sentimientos. Quizás Hande no quería exponerse a la tentación de volver con Kerem, o quizás simplemente no quería revivir el dolor de la ruptura. Y ahora, vamos a hablar de Kerem. ¿Cómo se sintió Kerem ante la negativa de Hande? Pues imaginen la situación. Él con ganas de volver a trabajar con ella, con ganas de revivir la magia que habían creado en Love is in the Air, y ella, le dice que no. Debe haber sido un golpe duro. Pero Kerem es un actor muy profesional, y a pesar de la decepción, seguramente supo manejar la situación. Seguramente entendió las razones de Hande y respetó su decisión. Quizás sintió algo de tristeza, pero estoy seguro de que también se enfocó en su carrera y en sus proyectos personales. Y ahora, vamos a analizar un poco las consecuencias de esta decisión. ¿Qué pasó con las carreras de Hande y Kerem después de esto? Pues bien, ambos actores siguieron adelante con sus carreras y afortunadamente, les ha ido muy bien. Hande ha seguido participando en diversas producciones, recibiendo el cariño del público y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Kerem, por su parte, también ha tenido mucho éxito. Ha participado en diversas series y películas, y ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Ha demostrado ser un actor talentoso y carismático, capaz de conectar con el público y de transmitir emociones a través de sus personajes. En definitiva, la decisión de Hande de no aceptar la propuesta, aunque generó mucho revuelo, no afectó negativamente las carreras de ninguno de los dos actores. Ambos siguen siendo exitosos y queridos por el público. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de las lecciones que podemos sacar de esta historia. La primera y quizás la más importante es que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, especialmente en lo que respecta a su vida personal y profesional. Hande tenía derecho a decir que no a la propuesta, y nadie puede juzgarla por ello. La segunda lección es que a veces es necesario alejarse de ciertas situaciones para poder avanzar.
Después de una ruptura, es normal que cada persona necesite tiempo y distancia para sanar y para enfocarse en sus proyectos personales. Y la tercera lección es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, todo forma parte del juego. Por eso es importante tomarse todo con pinzas y no creer todo lo que se dice. En resumen, la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, las decisiones personales son importantes y que a veces es necesario priorizar el bienestar individual por encima de cualquier proyecto profesional. La decisión de Anne de no aceptar la propuesta, aunque generó mucho revuelo, no afectó negativamente las carreras de ninguno de los dos actores. Ambos siguen siendo exitosos y queridos por el público. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desglosando los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la negativa de Hande. Hemos visto cómo la decisión de no aceptar la propuesta profesional, que involucraba volver a trabajar con Kerem, fue un momento clave que marcó un antes y un después en sus vidas y carreras. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande hizo bien en decir que no? ¿Creen que Kerem intentó convencerla? ¿Les hubiera gustado verlos juntos de nuevo en la pantalla? Cuéntenmelo todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo. Si les gustó, si les entretuvo, si les pareció interesante, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.